Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un excelente día. Vamos a empezar con nuestra primer clase sobre el directorio de catequesis. Me presento, mi nombre es Luis Alberto, seminarista de segundo de filosofía del Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán. Por la situación de la pandemia he decidido preparar estas pequeñas cápsulas informativas acerca del directorio de catequesis. Y para eso he preparado hoy una pequeña presentación que les mostraré a continuación. Bueno, Directorio de Catequesis 2020, Parroquia Santa María Tonanitla, a las que va destinada esta clase, grupo de catequesis. Vamos a empezar con la introducción del documento. Vamos a ver que la evangelización no va a surgir como algo espontáneo, sino va a surgir por algún mandato del mismo Cristo que se da a partir de los evangelios, donde nos manda a proclamar, alimentar ese anuncio del evangelio con los demás, para así lograr alimentar la fe y convertirla en un estilo de vida. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar la maduración en la fe, mostrado en una transformación por la acción espiritual. Esto quiere decir que se va a manifestar ahora en nuestra forma de actuar y no solamente se va a quedar en palabras. Posteriormente vamos a tener las características de lo que es la evangelización, esta catequesis que se va a dar. Tiene que ser misionera. Eso quiere decir que no solamente se va a quedar o se va a centrar en mí, sino que tengo que yo salir a proclamar esa palabra que a mí se me ha comunicado. Vamos a ver que esto también nos va a llevar a la unión con Cristo. No puede haber una unión si yo no conozco a Cristo. Tengo que conocer a Cristo para tener esa unión con Él. Ese acompañamiento es muy importante igualmente, porque eso es lo que en la vida en comunidad me va a ayudar a progresar en esa fe, a través del conocimiento de Dios, a través de los hermanos. E igualmente, la interiorización del Evangelio, conocer a Dios a través de su palabra, para así con todo esto poder dar una respuesta de fe. Pero para todo lo anterior dicho, hay que recordar dos cosas que influyen, dos factores, el catequista y la catequesis que se va a impartir. El catequista va a ser un verdadero evangelizador, pero solamente si es guiado y movido por el Espíritu Santo. Y no solamente están unos cuantos llamados a ser catequistas, sino somos todos, todos tenemos que participar de esta catequesis activamente, no quedarnos solamente como receptores, sino como propagadores. Y ahora vamos a ver que esta catequesis nos debe de llevar a lo que es la alegría y la responsabilidad. Nos tiene que llevar al encuentro con Dios y a una comunidad cristiana que nos lleva a madurar en la fe. Ahora vamos a ver qué es lo que requiere esta catequesis. Hoy en día tiene que cambiar totalmente el lenguaje. No podemos utilizar algo de siglos atrás en la actualidad porque son términos ya anacrónicos y ya no tendrían como que tanto uso o ese uso ya se le ha perdido. Por eso hay que buscar nuevo lenguaje porque tenemos las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicarnos. Pero esto también tiene que llevar un compromiso y una responsabilidad. Responsabilidad para los catequistas. ¿Esto qué quiere decir? Aumentarnos en el uso de las tecnologías, actualizarnos, buscar nuevos medios para llegar a la juventud. Ahora vamos a ver también que es importante para eso la observación de las realidades contemporáneas. Ver que ya no vivimos en el mismo contexto que hace 50, 60 años, sino que son realidades muy distintas y por lo tanto se tiene que aplicar de distinta forma la catequesis, de tal modo que sea interesante a los jóvenes. Y para esto se nos invita a que la finalidad de este directorio es que a largo plazo o a corto, como querramos decir,
pero a un plazo se llegue a la elaboración de un plan local. A partir de este directorio se quiere llegar a las iglesias particulares para que se llegue a un plan concreto en la diócesis. Para eso vamos a ver que este directorio va a estar dividido en tres partes. La primera, que va a ser la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia, en donde se va a plantear los cimientos de la fe y la revelación que se ha dado a partir de Dios y cómo se ha ido transmitiendo en su iglesia. La segunda parte es el proceso y la dinámica de la catequesis, en donde vamos a ver que la inspiración pedagógica de Dios a través de la historia de la salvación es lo que nos ha permitido poder seguir evangelizando a través de ese ejemplo. También a partir del análisis de las condiciones culturales diversas y la importancia de la catequesis en personas que tienen discapacidad, los migrantes y presos, que a veces es donde tenemos mayor incógnita en saber cómo evangelizar a ese tipo de personas. Y por último, la tercera parte, que es la catequesis en las iglesias particulares, en donde vamos a encontrar la importancia de la palabra de Dios en la vida eclesial. Y un punto importante, la cultura no afectará directamente a la catequesis, sino a la persona que se quiera atender, porque la evangelización, el mensaje, siempre va a ser el mismo, Cristo, pero la forma que va a ser transmitida es la que va a cambiar. Por eso hay que saber llegar a las personas de acuerdo a sus condiciones culturales. Ahora vamos a pasar a lo que es el directorio de catequesis, la primera parte, que es la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia, en el capítulo número 1, en donde es Jesucristo y su transmisión. Vamos a ver que todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia es, lo que la iglesia dice, se encuentra con un fundamento que es la revelación divina, la revelación de la voluntad de Dios. Vamos a ver esta pequeña apartado que dice, desde el comienzo de la creación, Dios nunca ha dejado de comunicar al hombre este plan de salvación y de mostrarle los signos de su amor, e incluso, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y se encuentre con la dicha. Y esto es un claro ejemplo de que siempre Dios va a ir a nuestro encuentro. Nosotros siempre vamos a estar tratando de alejarnos de Dios o vamos a estarnos alejando por las tentaciones, pero Dios siempre va a ir a ese encuentro con nosotros. Ahora vamos a ver que esto se hace a partir de la revelación. La revelación llega a la plenitud a partir de Cristo. Con Cristo se realiza plenamente la revelación que se había venido dando a través de toda la historia de la salvación. Con Cristo se logra la liberación del pecado y las ataduras de la muerte. Igualmente así encontramos un camino ya marcado que nos lleva a Dios. Por eso decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y también esto es iniciada por el amor y nos lleva a la comunión, a estar juntos, a vivir en unión con Dios y, no solo, y con los hermanos. Ahora vamos a ver que para eso tiene que haber un plan divino, en donde vamos a encontrar que el amor que tenemos a Dios se va a tener que manifestar y compartir con el hermano. No solamente se tiene que quedar en palabras o en gestos de Dios y yo, sino que ese amor se tiene que manifestar a los demás. También vamos a tener que el descubrimiento de Dios Trino, tres personas distintas que forman un solo Dios. Y esto nos va a llevar a descubrir nuestra vocación. Como sabemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cumplen funciones distintas. Y es a lo que se nos invita a nosotros, a encontrar nuestra función dentro de la iglesia. Posteriormente vamos a tener que se va a reunir a la humanidad en Dios, porque la humanidad hoy en día está muy dispersa. Muchos son los pensamientos, muchos son los alejados de Dios y lo que se busca con este plan divino que se ha detectado con Dios es unir, hacer hermandad. Pero todo esto a partir de la ofrenda de salvación de Cristo, a partir de su pasión, muerte y resurrección, y que todo esto se llevó a plenitud a partir de la venida del Espíritu Santo.
Y ahora muy bien, vamos a pasar que la importancia de Jesús en la revelación. Como decíamos, Él nos llevó a la plenitud, porque Él manifestó la misericordia de Dios y transformó el mundo de como tenemos las leyes de Moisés al mandamiento único del amor. Después vamos a ver que anuncia el evangelio de salvación y el reino de Dios. Y también vamos a tener que utiliza verbos. Comúnmente Jesús nos va a hablar en forma imperativa, eso quiere decir en mandatos. Y un claro ejemplo lo vamos a encontrar en donde dice proclamen, hagan discípulos y discípulos, bautícenlos. Y ahí fueron las palabras que también utilizó para mandarnos. Hagan discípulos a todos los pueblos, vayan y proclamen el evangelio. Pero todo esto vamos a ver un punto importante que es impulsado por el Espíritu Santo. Y es donde tenemos que tener la docilidad del Espíritu. Y entonces, esta sería la pequeña cápsula del primer apartado, con la cual vamos a trabajar el próximo sábado. Espero que les sea de gran utilidad. Envíenme sus comentarios, envíenme sus dudas ahora sí que al grupo de WhatsApp, para así si hay algo que complementar, algo que investigar, pues lo podamos hacer más claramente. Me despido de ustedes, pasen un excelente día, Dios les bendiga. Adiós.